bueno, esperar a que los chicos y los maestros de los chicos y los adolescentes, no queda nadie, déjenme a los adolescentes aunque sea, se ubiquen. Gracias, Señor, por este día. Vamos a hablar hoy, el título del mensaje de hoy es la oración eficaz. Si hablamos de la oración eficaz, quiere decir que por defecto existe oración que es ineficaz. Y en efecto hay oraciones que son ineficaces. Es más, hay oraciones que Dios no escucha. Podemos ver muchos textos. Lo que pasa es que de la oración hay mucho que decir y no podemos abarcar todos los textos y todos los temas, pero sí vamos a leer varios de estos textos que son importantes. Pero quiero llamar la atención de un texto que dice en las Escrituras que Dios no escucha a los pecadores. Entonces ahí estamos en problema, porque si Dios no escucha a los pecadores, ¿quién no es pecador? ¿Me explico? Entonces, estas cosas vamos a desenmarañarlas y a ver cuál es la oración eficaz, la oración que Dios escucha, la oración que nosotros estamos llamados a hacer. Basados en la parte B de Romanos capítulo 8, 26, dice, porque no sabemos orar como es debido. La misma palabra de Dios llama la atención de que nosotros no sabemos orar como es debido. Normalmente uno ora por lo que te duele, por lo que te hace quejarte, por lo que no te gusta y quieres que te quiten esas situaciones incómodas, inquietas que te frustran. Y solemos perder de vista que muchas de esas circunstancias Dios las permite en nuestras vidas con propósitos específicos. Entonces, la palabra de Dios nos indica, nos hace ver que no sabemos orar debidamente. Y ahí está en Romanos 8:26. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, a renglón seguido nos indica que tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros de manera repetitiva e insistente y con clamores, con gemidos que no pueden expresarse por palabras. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo ruega por nosotros de manera intensa por cada uno de nosotros. Entonces, en contraparte al hecho de que no sabemos orar como es debido, tenemos la ventaja, el privilegio, la dicha de que el Espíritu Santo resuelve ese problema. Nos ayuda en esto y nos guía también a nosotros a poder ir entendiendo el corazón de Dios e irnos alineando a cómo debemos orar correctamente. Entonces, vamos a entrar en materia. En primer lugar, la oración no es una superstición. Para nada es una superstición. Muchas personas piensan o tienen este tipo de conceptos aún dentro del mundo cristiano. Nosotros pensamos, por ejemplo, si no oro antes de salir de la casa, me va a pasar un accidente. Y algunas personas que de repente tienen un choque, un accidente, algo, debe ser porque no oré antes de salir. ¿A cuántos no han pensado así? ¿O a cuántos no han escuchado este tipo de pensamientos, este tipo de declaraciones? Entonces, de alguna forma u otra se nos ha vendido la idea o se nos ha insertado en nuestra mente la equivocada idea supersticiosa de que tienes que orar porque si no te pasa algo malo. Si no oro antes de comer, la comida me va a caer mal. Entonces tenemos que orar por los alimentos siempre porque si no, entonces ahí nos entra una indigestión y si te da una indigestión, seguro fue que no oraste antes de comer. ¿Ven por dónde voy? Ven que a veces
de manera inconsciente nos hemos tragado estas ideas. Es fácil, por lo menos, ver este tipo de errores en otros contextos religiosos. Porque, por ejemplo, nosotros no somos de rezar. El contexto cristiano, la tendencia protestante, no es de rezar. Ahora voy a entrar un poco más en eso. Pero el rezo muchas veces viene con el trasfondo y la idea de que tú tienes que repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir para que entonces Dios esté contento y no te castigue. Entonces uno dice, bueno, ok, ellos están mal por eso, pero la idea igual se ha insertado en nosotros. Es el mismo concepto equivocado de que nosotros, si no hacemos esto, si no ofrendo o diezmo, voy a vivir en pobreza, voy a vivir en miseria. Y en esto quiero ser un poco más enfático porque lamentable y desgraciadamente hay iglesias que sí predican esto. Obviamente, los que predican este tipo de cosas se tendrán que enfrentar al juicio de Dios porque la Biblia condena categóricamente este tipo de pensamientos. Y cuando tú agarras a una congregación y les inyectas maldición, estás en problemas con Dios porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y no puedes maldecir al cuerpo de Cristo, así de sencillo. Nosotros, aparte de que las escrituras dicen que los que estamos en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, inyectan para que la gente suelte dinero y diezme y ofrende, y a veces no con la intención, porque no ocurre siempre, que es que se la quieren meter al bolsillo, o a veces no es eso, simplemente pues la iglesia está ahogada en deudas, en una serie de cosas que tienen que cubrir y gastos, y en la desesperación comienzan a distorsionar los pasajes bíblicos para obtener lo que están necesitando. No funciona de esa manera. No funciona, que si no diezmo o no ofrendo, entonces voy a estar bajo maldición y voy a vivir en pobreza. Ciertamente Dios bendice al dador alegre, el que siembra escasamente, segará escasamente, pero el que siembra abundantemente, segará abundantemente. Pero Dios es un Dios de misericordia y amor. Y los principios espirituales, aunque funcionan, ciertamente Dios no es que está ahí en la ventana asomando para ver cuándo te equivocas y cuándo haces mal para tirarte un rayo y condenarte y hacerte la vida más difícil y desgraciada. Ese no es el Dios de nosotros. Pero indirectamente sentimos muchas veces que así es Dios. Son ideas erradas que estoy tratando en esta mañana de desenmascarar y desarraigar en nuestros corazones, porque a veces están muy en lo profundo y a veces no sabemos qué es lo que está pasando, pero son fortalezas que han de ser derribadas. Tengo que orar lo suficiente para que no me vaya mal, porque entonces si me está yendo mal, si me va mal en el trabajo, si me va mal con mis amistades, si me va mal en las relaciones, si me va mal con mis hijos, si me va mal con mis padres, si me va mal con mi familia, entonces es porque no estoy orando. Entonces no funciona de esta manera y permítanme hacer la siguiente comparación y decir de dónde viene esto. Aquí es una tabla, he recogido esta información en la que a lo largo de la historia del cristianismo, el cristianismo tuvo, sobre todo en la época del catolicismo, cuando el catolicismo pues, dejaron de perseguir a los cristianos y se convirtió en una institución, hubo una mezcolanza en diferentes ocasiones con el paganismo, y esto es lo que heredamos muchas veces. Estas ideas combinadas del paganismo, y en este caso me voy a referir específicamente a todo lo relacionado con la mitología griega y la mitología romana, porque la mitología romana se mezcló y heredó mucho de la mitología griega y era parte del pensamiento de la sociedad. Entonces, cuando hablamos del paganismo, nos referimos principalmente a estas ideas que vienen de los griegos y primeramente y posterior que heredaron los romanos. Dentro de la mitología griega estaba el dios Zeus. ¿Cuántos han escuchado del dios Zeus? Yo me voy a referir
a este Dios desde la perspectiva de la idea pagana del Dios Zeus, pero en ningún momento me entiendan que este Dios es real o que existe o que existió. Es un Dios falso, no existe. Y no me entiendan en ningún momento esto, pero cuando hago alusión a Él y a sus cualidades y a sus atributos, me refiero a lo que creían en ese entonces, ¿ok? Estamos claros, ¿no? Para que no haya ningún problema. Entonces, vamos a ver los diferentes aspectos. Esto es un extracto de los aspectos y una comparación del Dios Zeus con el Dios de nosotros. En cuanto al carácter del Dios Zeus, él se le consideraba poderoso, pero temperamental. Y él buscaba ser honrado. La intención de Zeus era que él necesitaba ser honrado. Y era temperamental. Es decir, cuando ese señor, que no existe, se enojaba, enviaba rayos, truenos, plagas, enfermedades, y entonces estas cosas ocurrían y ellos tenían que estar cool con Zeus, porque si no estaban en problemas. En cambio, al carácter del Dios nuestro, el Dios nuestro es santo, en primer lugar, no es caprichoso. Muchos tienen la idea de un Dios caprichoso, viene de aquí. Es un Dios justo, es un Dios paciente y es un Dios lleno de amor. Los Salmos cuando habla de los atributos de Dios, dice que la rectitud de Dios es como los grandes montes. Y obviamente el salmista ve a esos montes inmensos, impresionantes, y dice, así es la rectitud de Dios. Y la justicia de Dios, y profundo como el mar, y el mar por supuesto tiene unas profundidades increíbles. Pero fíjese que cuando habla de la misericordia y el amor de Dios, ¿qué dicen? A ver si se acuerdan. ¿Qué dice de la misericordia y del amor? Pero tu amor llega hasta los cielos. Lo que él está diciendo es que tu amor está por encima de la impresionante justicia que tienes, de la impresionante rectitud que tú tienes y de todos los atributos maravillosos que tú tienes. Tu amor llega hasta los cielos, está por encima de todo. Es impresionante lo que la Biblia habla del amor. Dice que la Biblia habla de que el amor de Dios es inagotable. Entonces, la relación con los humanos de Zeus exige respeto y ofrendas para no enojarse. Mientras que el Dios de nosotros, el Dios verdadero, busca una relación basada en amor, fe y arrepentimiento. Es una relación basada en amor, fe porque necesitas confiar en ese Dios, y basada en el arrepentimiento. No es una relación, por ejemplo, aún si tú estás viviendo en pecado, no es que Dios va a agarrar y va inmediatamente a destruirte. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Imagínense, por ahí tengo un texto más adelante, lo vamos a poner, que dice la Biblia en Ezequiel, dice, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Ni siquiera la muerte del impío la quiere Dios. Dios lo que quiere es que corramos al arrepentimiento. En la Biblia hay cualquier cantidad de pasajes en la que Dios muestra su paciencia, su espera que te arrepientas, su llamado al arrepentimiento y una y otra vez y espera y espera, y es un Dios que retiene las consecuencias de tu pecado con tal de esperar a que por fin vuelvas en sí y reacciones y te arrepientas. Porque Dios no quiere ni siquiera la muerte del impío. Estos son los atributos de Dios. Pregunto y pregúntese, medite usted un momento, ¿por qué se tiene la idea de un Dios diferente? ¿Por qué en lo más profundo muchos han abrazado la idea de un Dios castigador, de un Dios inmisericordia, de un Dios caprichoso y un Dios que te va a condenar al primer error que tú hagas y que anda con el garrote en la mano viendo para ver
cuando te equivocas. ¿Por qué esa idea? ¿Por qué ese sentimiento? Motivo de ira. Bueno, el motivo de ira es faltas de ofrenda, falta de respeto, desobediencia ritual. Y en el caso de nuestro Dios es porque Dios sí se aira, Dios sí se enoja, lo vemos en las Escrituras, por supuesto, pero cuando Dios ha llegado a ese punto, ¿cuánto ha pasado? En el caso del pueblo de Israel, pasaron siglos esperando a que volvieran, a que se volvieran a Dios. ¿Cuánto tuvo que pasar? Cuando Dios llega a eso es porque hay persistencia en la injusticia, rebelión y falta de arrepentimiento. Reacción ante la ofensa, castiga enviando rayos, plagas, desgracias naturales. Mientras que, ¿cómo Dios reacciona ante la ofensa? Llama al arrepentimiento primero y castiga solo después de mucha paciencia. Mucha paciencia. Imagínense Cristo torturado en esa cruz de una manera tan inhumana y todavía pidiéndole a Dios que lo perdonaran a ellos porque no saben lo que están haciendo. Ese es el verdadero Dios. Pero hay una perspectiva diferente generalizada. Y ahí es donde quiero entrar. Dice, modo de agradarlo. El modo de agradarlo es ofrendas formales, sacrificios, festivales. El modo de agradar a nuestro Dios es un corazón arrepentido. Eso es todo lo que Dios necesita. La regaste, te equivocaste, metiste la pata. Dios, todo lo que tú y lo que quiere de ti es un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido no despreciará al Señor. Un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Entonces, corazón arrepentido, justicia, misericordia y fe. Porque si eres alguien que está abusando del prójimo, pues con el tiempo Dios se va a enojar, claro que sí. Dale que ahí maltrata y abusa y sometes, obviamente, sí, llega el tiempo, pero antes de eso, Dios te llama, toca las puertas, te dice, hey, reacciona, deja de hacer lo malo, arrepiéntete y no va a pasar nada. Arrepiéntete y no te viene. Entonces, el castigo no te viene. Entonces, esto es lo que vemos. El deseo principal, en el caso de Zeus, era mantener su dominio. El deseo principal, mantener su honor y su dominio. Ese es el deseo principal de Zeus. El deseo principal de Dios, ¿cuál es? Salvar a los pecadores. Restaurar a la gente. En cuanto a la misericordia, es limitada y caprichosa en el caso de Zeus, mientras que en el caso de Dios es amplia y ofrecida incluso a los peores pecadores. Ejemplos de actitud, castigos inmediatos ante la desobediencia. Por eso era que en la cultura griega, dentro de la mitología, ellos se la pasaban rezando y rezando y rezando a Zeus, porque cuando les pasaba alguna desgracia, ellos inmediatamente concluían que Zeus estaba enojado porque la gente no estaba rezando lo suficiente. Entonces, como no estaban rezando lo suficiente, ellos tenían que insistir en esto para aplacar la ira de Zeus. Esta idea viene de allá. Esta idea pagana se insertó en la iglesia cristiana, se insertó hasta nuestros días y la gente sigue viendo y percibiendo a Dios de esta manera. Fíjense que en cuanto a Dios, el ejemplo de actitud, espera pacientemente. Aquí se traje a alusión el caso, se recordarán el caso de Nínive. Los Nínive eran unos desgraciados. Unos desgraciados de verdad. Jonás sabía que esa gente era unos desgraciados. Y Dios, en vez de juzgarlos y darles su merecido, primero dice, yo les voy a advertir primero. Porque si se arrepienten, entonces no les cae el juicio. Y Jonás dice, ¿qué? ¿Tú estás loco? Mata a esos desgraciados. Yo no voy para allá. ¿Te pasa? Mira, y ahí lo dice Jonás,
si yo voy, les advierto, y se arrepienten, tú lo vas a perdonar, porque así eres. Yo no voy para allá. ¿Cierto o falso? Y Jonás se enojó porque decía, es que yo no quiero que esa gente tenga ni la más remota oportunidad de arrepentirse, porque se arrepienten y Dios es así, pues tú eres así, se arrepienten y ya, pues ya te doblan el brazo, con eso te manipulan y se arrepienten, pues ya, no viene el castigo. Y se enojó y se fue para el otro lado, para dirección contraria, y le envió un gran pez y se lo tragó. 3 días y 3 noches en ese infierno. ¿Usted se imagina la oscuridad, la hediondez, la dificultad de respirar ahí? Lo que Dios hace por misericordia. O sea, Dios por misericordia a los ninivitas. Y en efecto, Jonás fue, les predicó, se arrepintieron. Dios los perdonó. Y Jonás, que yo sabía, lo iba a perdonar y se enoja Jonás. Y así termina el libro, Jonás enojado. Y Dios explicándole, oye, pero ve acá. Esta gente ni siquiera sabe entender cuál es su derecha ni cuál es su izquierda. Tú agarras porque bueno, hay toda una ilustración con la parte de que crece una rama que le da sombra porque estaba sofocado con el sol y se puso contento. Amaste esta rama que ni sembraste ni trabajaste por ella y te encariñaste con ella. ¿Cuánto más no va a importar esta gente que no sabe diferenciar entre su izquierda y su derecha? Y fíjense que el libro de Jonás termina allí. Termina allí. Es curioso porque es como que Jonás deja abierto el tema como para que uno medite y se dé cuenta de esta ilustración. Y Jonás quizá podría ser una forma en la que él, hasta ese punto es que llega a recapacitar y deja el libro con ese pensamiento de cómo Dios veía las cosas. Entonces, cuando uno entiende a Dios, cuando uno conoce a Dios, uno se relaciona con Dios correctamente. Cuando uno no entiende a Dios, cuando uno no conoce a Dios, uno se relaciona con Dios de manera incorrecta. Y uno pretende y piensa, por ejemplo, que a Dios hay que agradarle, como si yo rezo 400 Padre Nuestros y 500 Ave María, entonces Dios se va a poner contento. La idea viene de acá, de esta mezcolanza con el paganismo. Viene de ahí porque entonces uno dice, es que hay que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, entonces Dios se calma. Eso no tiene nada que ver. Dios quiere una intimidad con nosotros, una relación profunda, una relación basada en el amor y la confianza, como cuando tú te relacionas con alguien. Es exactamente lo mismo, es una relación íntima, igual que tú con una persona a quien amas profundamente. Ejemplos bíblicos del carácter de Dios, bueno, aquí lo mencioné. Ezequiel 33:11, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y dice que es paciente. ¿Cómo es? Y no quiere que ninguno perezca. Y a veces perdemos de vista esto y nos entra el espíritu de Jonás. Porque, ay, ¿cómo es cuando a ti te tratan mal, te humillan una y otra vez, te traicionan, colegas, compañeros, amigos, hablan mal de ti a tus espaldas, te sacan los papeles. Y llega un punto en donde uno desea que esa persona pague por lo que te hizo. Dios es paciente. Dios es paciente. Entonces dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio.
El sacrificio representa la religiosidad. El sacrificio representa una serie de obras externas, una serie de rituales, que en este caso eran los sacrificios de los animales y la sangre y todo eso. Dice Dios, al final de cuentas, miren, y esto está en el Antiguo Testamento, en el mismo Antiguo Testamento, donde la ilustración del sacrificio era para que las personas entendieran que el pecado, para que haya perdón de pecado, alguien tiene que morir. Para que haya perdón de pecado se tiene que derramar sangre. Ese principio se instituye con Moisés y con los sacerdotes y todo el orden levítico que ofrecían los sacrificios de estos animales, y era un sacrificio porque tenía que ser un animal sin defecto. Y esa gente, esa era su riqueza, así que no dejaba de ser un sacrificio. Tenían que dolerle. Y era el más bonito, el que menos defecto. No, vamos el tuerto ese, pues que no podía tener ningún defecto. Entonces, exacto. Entonces, el pecado implicaba que tiene que haber derramamiento de sangre para que haya perdón de pecado. De ahí es donde viene todo esto. Pero esto se volvió un ritual y un relajo. Y la gente hacía lo que le daba la gana. Y Dios dice, miren, al final ustedes creen que es el ritual lo que me interesa. ¿Creen que me van a agradar porque ustedes hacen y deshacen en cuanto a religiosidad? No se trata de religión, no se trata de religiosidad, se trata de una conversión interna del corazón. Por eso el llamado de Dios siempre era, vuélvanse de sus malos caminos, arrepiéntanse, sean generosos con los demás, aprendan a tratar bien a sus prójimos, no sean abusivos, no sean injustos. Entonces, y a renglón seguido dice, y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y aquí me quiero detener un poco. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque solemos no conocer a Dios. Solemos tener ideas erradas de Dios. ¿Y de dónde viene esto? Esto viene porque cada día a nosotros nos toca enfrentar dificultades. A lo largo de toda la semana, nos tocará enfrentar cualquier cantidad de circunstancias desagradables, cosas que no esperábamos, contratiempos, momentos difíciles. De repente alguien entró en una crisis de esas catastróficas, emocionales, sentimentales, físicas, de salud, relaciones, alguna mala noticia que lo tumbó. Y nos toca enfrentar eso. Cuando no conoces a Dios, cuando no tienes una relación correcta e íntima con Dios, ¿sabes cuál va a ser tu conclusión? Tu conclusión es, esto me pasa porque no oré. O esto me pasa porque hice este error. O Dios me está castigando por esto y aquello. Tu mente va a buscar una razón lógica por la cual tú estás atravesando esto, y si no entiendes a Dios y si no conoces a Dios, vas a verlo como si fuera Zeus. ¿Me estoy explicando? Y esto es muy común que pase entre los hermanos. Y no existe el entendimiento de que esa es la vida. En el mundo tendrán aflicción. Tienen que confiar en mí. Su fe no puede caer. Ese es el resultado de una fe fragmentada y no cimentada en Cristo. Porque la fe a la que Dios nos llama es que pase lo que tenga que pasar. Yo sé que Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Que pase lo que tenga que pasar. Dios no me ha abandonado.
Ese es el punto. Cuando Israel temblaba y se atemorizaba frente a sus enemigos, en una ocasión Dios llama la atención y dice que ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Qué pasa aquí? Dios asimismo nos llama la atención a nosotros cuando nos venimos abajo frente a circunstancias que no podemos entender y explicar y que nos sobrepasan. Y dice que ¿acaso no hay un Dios en tu vida? ¿En quién has confiado? ¿En quién has creído? Levántate. Porque las expectativas se tornan incorrectas y se tornan irreales. Y las expectativas se tornan a que Dios te quite el dolor. Que Dios te quite la mala circunstancia. Ese compañero que no soporto, Señor, llévatelo. Yo pago el entierro si quieres, pero llévatelo a tu presencia. No me importa si es salvo. Por lo menos no estoy pidiendo que se vaya al infierno, pero llévatelo. No lo soporto, no la soporto. Y Dios dice, no, ese está dedicado a ti. Ese está dedicado a ti. Acuérdate que el que viene en pos de mí tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. Esa es tu cruz. Ese tiene los clavos en el bolsillo. Te lo mandé yo. Y uno orando incorrectamente, Señor, llévatela. Señor, llévatelo. Dios, ¿cómo se te ocurre? Por eso es como hemos de orar, no sabemos. Entonces, una de las formas en las que necesitamos aprender a orar es alinearnos a lo que Dios quiere hacer. Alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Bien. Ahora, ¿cómo se debe orar? Bueno, dice el Señor, y al orar no usen vanas repeticiones de manera interminable, dice la Nueva Traducción Viviente. No usen vanas repeticiones como hacen los gentiles. Los gentiles dice que piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Aquí es donde no cabe el rezo. ¿Me explico? No cabe el rezo. El concepto del rezo no viene de la iglesia de Cristo. El concepto del rezo no responde a una intimidad y una relación directa con Dios, espontánea y genuina. Porque dice, no es este tipo de, como hacen los gentiles. Y para ese entonces, fíjese que en ese contexto, estuve investigando, miren, las características de las oraciones de los gentiles. Los gentiles, especialmente griegos y romanos, practicaban oraciones largas, repetitivas y ritualistas. En las religiones paganas era común ver rezos interminables, letanías y recitación de listas de títulos de sus dioses. Por ejemplo, en los cultos a dioses como Zeus, Artemisa o Dionisio, se hacían invocaciones repitiendo sus nombres o cualidades muchas veces. En los cultos mistéricos, Egipto, Grecia, Asia Menor, también se recitaban palabras vacías o mágicas como mantras para activar la intervención divina. Me tomé el tiempo de investigar un poco más y aquí tengo el extracto. Miren, esto es un extracto. Ese rezo era tan largo que no me cabía ni en 4 PPTs, en 4 diapositivas. Larguísimo, me aburrí de leerlo. Así que es solo un extracto. Dice, oh poderoso Zeus, hijo de Cronos, que reinas en el alto Olimpo, señor del trueno, del relámpago y de la lluvia, gran defensor de la justicia, gran portador del cetro dorado, protector de los ejércitos, protector de las cosechas, protector de los mares. Escucha mi voz, escucha mi voz, escucha mi voz. Tú que disipas las nubes, tú que lanzas los rayos, tú que traes el día, tú que ocultas la noche, te imploro, te suplico, te ruego, te invoco, te convoco. Oh tú que dominas la tierra, oh tú que dominas el mar, oh tú que dominas el cielo, concédeme salud, concédeme riqueza, concédeme victoria, concédeme prosperidad. Por tu cetro, por tu rayo, por tu voz poderosa, concédeme salud, concédeme riqueza, concédeme victoria, concédeme prosperidad. Escucha mi voz, escucha mi voz, escucha mi voz. Hasta ahí llegué. Esa era la forma en la que los paganos veían a las deidades. Y ese era el contexto
en el que Jesús estaba, porque la cultura romana, el contexto romano, que eran los que dominaban al mundo conocido en ese entonces, habían heredado y habían mezclado muchas de la mitología griega dentro de su propia mitología romana. Entonces Jesús hablaba de esto y dice, miren, ¿ustedes creen que con las muchas repeticiones ustedes le van a doblar el brazo a Dios? Dice, no funciona así. No funciona así. Y a veces así es como nosotros creemos que podemos agradar a Dios, tal vez no con rezos, pero con palabras huecas y sin sentido. Y practicamos oraciones que no tienen sentido. Y muchas veces admitamos que muchas de las veces que oramos antes de comer, lo hacemos de este tipo, de esa manera, por cumplir. Y para que no me caiga mal la comida. Y para que no me dé una indigestión, pensando como si Dios fuera un Zeus que se enoja porque no oraste por comida, entonces te va a mandar el trueno, la plaga, el rayo. No funciona así. No funciona de esa manera. Entonces, Jesús se refería a esto y dice, miren, en una ocasión, Dios en Jeremías, en el Antiguo Testamento, Dios les dice a los judíos que traían sus rituales y sus ofrendas y sus sacrificios tradicionales. Dice, ¿ustedes creen que me agrada esto? Dios dice, fíjense la palabra que Dios usa, dice, no lo soporto. No soporto más sus sacrificios de luna nueva, ni sus sacrificios de eso, no lo quiero más, me dan asco. Imagínense a Dios hablando así. No es esto lo que fuimos nosotros llamados estando en Cristo. No es vamos a aplacar la ira de Dios. Pues Dios ya es demasiado paciente. ¿Qué parte de la paciencia de Dios no entendemos? Sí, no juegues con el pecado, pero no juegues con el pecado. Si tú tienes una actitud de que vas a jugar con el pecado, bueno, hey, ponte nervioso. Ponte nervioso. Claro que sí. Si crees que puedes jugar con el pecado, la Biblia dice, tu pecado te alcanzará. Todo lo que, no crean que Dios puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra también segará. Pero si tú realmente estás convertido, hay una conversión, hay un nacimiento de nuevo, estás en Cristo Jesús, le perteneces, tienes vida eterna, tienes que confiar en la misericordia de Dios. No vas a querer jugar con el pecado, aunque te vas a equivocar y aunque vas a fallar muchas veces, debes estar seguro y confiado de un Dios misericordioso que te ama y que solo quiere que estés a cuentas con Él. Ponte a cuentas con Dios. Es todo lo que necesitas. Póngase a cuenta conmigo. Lo dice el Señor desde el Antiguo Testamento. Si sus pecados son rojos como el carmesí o negros, oscuros, vendrán a ser como blanca lana, como la nieve. Dios está dispuesto siempre a perdonarnos y a extendernos su misericordia. Nosotros necesitamos estar a cuentas con Dios día tras día, tras día. No espere semanas para ponerse a cuentas con Dios. No espere meses. No pase agachado, porque en esa espera usted comienza a caer en esto. Comienza a percibir a Dios incorrectamente. Y no funciona así. Otro de los aspectos, bueno, en caso de Mateo 6:5, Jesús decía, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlo. Esto ya es en un contexto, porque en este contexto cultural religioso, en el contexto de los judíos, era bien admirado a alguien que se la pasaba rezando largas horas allá y la gente que, wow, este man está cool con Dios. Entonces era bien visto. Hoy si usted se para en una esquina a orar 2 horas,
la gente lo va a tildar de loco y ¿qué le importa? Eso no es que va a ser bien visto, no es en ese contexto. Pues no es en nuestro contexto, pero en ese contexto sí, porque era un contexto religioso. El contexto de los judíos era muy religioso, siempre ha sido religioso. Entonces dice, a ellos les encantaba ser vistos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Más que cuál? ¿Querías ser visto? Bueno, pues ahí está tu recompensa, ya fuiste visto. Esa es toda tu recompensa. Entonces Jesús dice, no traten de presumir esto. Cuando oren, vayan en lo secreto y oren a su Padre que está en lo secreto, su Padre que ve en lo secreto, los recompensará en público. Sin embargo, ellos, en ese sentido, ¿qué es lo que sí ocurre en nuestro contexto? En nuestro contexto, y seguro ustedes lo han visto en repetidas ocasiones, en las iglesias, sobre todo en la cultura evangélica, en el contexto evangélico, hay una especie de jerga evangélica, una especie de lenguaje evangélico, en donde la gente se trata de varón de Dios, santo, y todas sus expresiones son santo, bendito el Señor, el poderoso, ¿cómo está? El redimido por la sangre del Cordero, y es un lenguaje, todo lo hablan de esa manera. Yo a veces me quedo espantado de un superlenguaje dentro de una subcultura que lo que tiene como propósito es aparentar o presumir una espiritualidad, porque de alguna manera se ha entendido de que el que habla así, sí es espiritual. Y el que habla de esa manera está con Dios. Yo les he contado a ustedes un buen par de veces, dice que ya cuando los predicadores repiten el mismo cuento, ya se están poniendo viejos. Bueno, ya por lo menos yo lo acepté. Yo les conté que yo en la universidad, imagínense, hace 4 vidas atrás, estaba en la universidad, iba con unos amigos. Me encontré, casualmente a esos amigos yo les estaba predicando y les hablaba del Señor y todo. Y me encuentro con un chico de otra iglesia a la que yo iba. Y el hombre dice, varón de Dios, pero a toda boca. Yo dije, conmigo. Sí, siervo del Altísimo, ¿cómo está usted? Y me estrecha la mano. El Señor te bendiga y te guarde y te prospere y racachanda y racambosa calabazuca. Yo, ok, bien, no sé qué. Y mis amigos estaban espantados y uno me pregunta, ¿que no es peligroso? Yo digo, no, él es amigo, él es pasero. Y entonces él me reclama y dice, pero salude como hombre de Dios, como varón de Dios. Yo, sí, normal, está bien, pero Dios te bendiga. Igualmente, no, se dice amén. Yo, ok, amén, no hay problema. Entonces, esto es lo que a veces ocurre. Eso no tiene nada que ver con la persona. No tiene nada que ver con tu corazón, no tiene nada que ver con tu relación con Dios. Es una fachada, es una espiritualidad externa y en muchas iglesias es hasta un requisito que tú te comportes y hables de esa manera y según ellos es un indicador de que tú estás espiritualmente. Tú puedes vivir en pecado y estar endemoniado y hablar con ese lenguaje. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Son fachadas externas. Y esa no es la forma de orar. No necesitas aparentar ningún tipo de espiritualidad. Entonces, vamos a ver las leyes espirituales que están escritas y que existen tal como existen las leyes físicas. Las leyes físicas de la gravedad existen tal como tal. Usted puede creer en ellas o puede no creer en ellas. Usted se tira de un edificio, usted se va a caer. No importa si no cree en la gravedad. Usted diga, no, la gravedad es el diablo. Me voy a tirar de un edificio. Se va a caer y va a caer como papaya. Eso, no hay forma. Las leyes físicas existen en nuestro mundo, rigen y gobiernan el mundo natural. Existen también de la misma manera leyes espirituales que hasta ni tienen que ver con la oración,
son leyes que existen. Ejemplo, vamos a ver algunas de ellas. No nos da tiempo de verlas todas. Santiago capítulo 4, versículo 7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Pero el principio es, sométete a Dios. Muchos ven la segunda parte. Resiste al diablo y huirá de vosotros. Y resisten y resisten y resisten. Y el diablo nada que se va. Y ahí está el cachudo. Ahí está el diablo. No, ese no es sométete a Dios. Si no estás sometido a Dios, no esperes que el diablo huya de ti. Tienes que estar sometido a su señorío, sometido a su voluntad. Estar pegado a Él. Entonces ten por seguro que donde resistas al diablo, Él tendrá que huir. Porque estás cubierto, estás sometido a Dios. Otra ley espiritual dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces tú puedes reclamar la protección de Dios, o sea, porque está hablando del ángel de Jehová exclusivamente, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Pero de quiénes? No temas a Dios para que veas qué va a pasar. No vivas bajo el temor de Dios. Puedes orar y rezar todo lo que te dé la gana. La protección de Dios está sobre los que le temen. ¿Cierto o falso? Si uno, dale, yo pido, pero tú ni siquiera temes a Dios. ¿Qué pasa? No le temes, mira con tus actitudes, mira cómo te comportas, mira que no sales de aquí. Los que temen al Señor son los que pueden contar con la protección de Dios. Dice aquí, Éxodo 23, 22 al 23. Pero si te aseguras de obedecerlo, ¿de qué? Otra vez, no lo quieren decir. Como que duele. Y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos. ¿Qué dice? Entonces, repita conmigo, entonces. ¿Qué significa ese entonces? Es condicional. Si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan, pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra. Nuevamente, ahí está el cuidado y la protección de Dios. Otro, dice, Él es escudo a todos los que, ¿qué cosa? Esperan en Él. Quédate quietecito, espera, no te apresures. No es que yo me quiero casar ya y Él es el que es, el que es, el que es. Espera. Los que esperan en Él. Y después vienen los dolores, las heridas y el llanto. Espera. Él es escudo a los que esperan en Él. Sigue diciendo, Él provee de sana sabiduría, ¿a quiénes? A los rectos. Es escudo, ¿a quiénes? A los que caminan rectamente. Mucha gente quiere todas estas cosas, quieren la protección de Dios a punta de persignarse o a punta de orar intensamente. No temen a Dios, no caminan rectamente. ¿Qué esperan? ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? ¿Sí se está entendiendo lo que estoy tratando de decir? Entonces, son reglas, son leyes espirituales tal como están las leyes físicas. Funciona, de que funciona, funciona. Josué 1:8, bien importante. Estudia constantemente este libro de instrucción, la Biblia, o la palabra de Dios, porque hasta ese entonces era solamente el Pentateuco. Estudia constantemente la palabra de Dios. Medita en él de día y de noche. De día
y de noche. ¿Qué pasa cuando tú meditas en la palabra de Dios constantemente? ¿Saben qué pasa cuando meditas en la palabra de Dios constantemente? Tú comienzas a pensar como Dios. Tu mente comienza a renovarse. Todas esas cochinadas y esas conclusiones erradas comienzan a disiparte y comienzas a tener un pensamiento correcto, apropiado, una imagen de Dios correcta. Comienzas a conocer a Dios. Pero eso, ¿cómo se logra? De día y de noche, meditando en la palabra de Dios de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. ¿Qué dice? Solamente entonces, repita conmigo, solamente entonces. Una vez más, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Muchas de las torpezas que nosotros cometemos en nuestra vida, en nuestro caminar, es porque no tenemos un pensamiento correcto, una lógica correcta, un discernimiento que viene de Dios con respecto a ciertas circunstancias, una sabiduría que tendríamos si meditáramos constantemente de día y de noche en la palabra de Dios. El Salmo capítulo 1, por ejemplo, dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de burlones se ha sentado, sino que, ¿qué cosa? En la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Nuevamente, el mismo principio. ¿Cómo será? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Esta ilustración de árbol plantado junto a corrientes de agua se da a lo largo de todas las escrituras. Jesús lo dio también cuando dio la parábola de que construye sobre la arena y sobre la roca. ¿Se recuerda? El que construyó sobre la roca. Dice que vinieron ríos y soplaron vientos y dieron contra ímpetu contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. El principio es el mismo. Vienen los ríos, vienen las tormentas, pero nuestra fe debe ser que venga lo que tenga que venir. El Señor no me ha abandonado, el Señor está conmigo. Estoy firme aquí. Esa es nuestra confianza en Dios y así debe ser nuestra oración. La oración tiene que ver con intimidad, con comunión, con una relación personal de amor. Miren en Juan capítulo 14, versículos 21 y 23. Dicen: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Se enfoca exactamente el mismo en la obediencia que hemos estado hablando, que tiene todo que ver con temer a Dios, con estar sometidos a Dios. Jesús hizo una pregunta en una ocasión, dice: ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? No, hombre, no me estén llamando Señor. ¿Para qué? No soy tu Señor. No lo soy. ¿Es el Señor tuyo? ¿Dices que le amas? Los que aceptan mis mandamientos y los que me aman y los que lo obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Cuando el Señor se da a conocer, las cosas cambian. Es diferente cuando lo conoces de verdad, no de oídas, no desde una perspectiva religiosa, sino de verdad. Y dice: y me dará a conocer cada uno, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Qué ilustración más hermosa. Otras versiones dicen: haremos morada en Él.
Qué espectacular es el Señor haciendo morada, el creador del universo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo haciendo morada en tu corazón. ¿No es espectacular eso? Mira, tú tienes eso y no necesitas más nada. Nada te puede sacar de quicio, nada te puede sacar de duda porque está la vida misma, la esencia dentro de ti. Y no se trata de religiosidad. Y eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios busca y eso es lo que Dios está llamando. Él está a la puerta llamando. El que oye mi voz y abre su puerta, cenaremos en su corazón. Y dice aquí el otro texto, Juan 16, 23 y 24. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes, pidan en mi nombre y reciban y tendrán alegría en abundancia. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. ¿Cuántos creen que Cristo vino de Dios? ¿Cuántos le aman? Usted puede directamente relacionarse con Dios. Ahí está. No lo inventé yo. De manera directa, sin intermediarios, sin intercesores. Y es lo que Dios busca con el hombre, con el ser humano, que se conecte directo con Dios, directo con Él. Mateo 11, 28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Es directo, directo con Jesús. Dice Juan 6, 37, al que a mí viene, no le echo fuera. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago 4, 8. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. ¿Cómo nos podemos acercar con Dios? Con confianza, confiadamente. Dios está así con los brazos abiertos. Ven, con confianza, acércate. Ponte a cuentas conmigo, ven, vamos, pongámonos a cuentas. No pasa nada. Yo estoy deseoso de darte mi gracia y mi misericordia. No me confundas con Zeus, por favor. Dice Gálatas 4:6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Eso también está en Romanos 8:15. Nos impulsa a clamar, Abba Padre. ¿Saben qué significa Abba Padre? Abba Padre, Abba, la palabra Abba es del arameo, que era el lenguaje que se usaban en los tiempos de Jesús. Aunque el Nuevo Testamento se escribió en griego, ellos hablaban en arameo. Y el Abba lo usaba el mismo Cristo para referirse a su Padre de una manera íntima y cariñosa. Es como cuando un niño le dice a su papá, papi, papito. Eso es lo que significa Abba Padre. Y Dios nos está impulsando, nos está diciendo que por medio de su Espíritu Santo podemos llamarle a nuestro Dios papito. ¿No es esa una invitación a una cercanía íntima de amor y cariño, que es lo que Dios busca? Dice que por su Espíritu podemos decirle papito. Dios es tu Padre, tu papito, tu papi. Y es lo que Él nos está invitando a ese nivel de intimidad. Es lo que el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a hacer. Características de la oración. Esto es bien importante. Con esto vamos cerrando ya. En las características de la oración, en primer lugar, que orar significa hablar con Dios.
Lo primero que necesitamos hacer es, debemos estar a cuentas con Dios, en primer lugar. Dios es un Dios santo. Dios ama esa santidad. Y si estás en pecado, es imperativo que nos pongamos a cuentas con Dios. Dios puede resolver eso sin ningún problema. Poniéndonos a cuentas con Dios, porque ¿qué pasa si no nos ponemos a cuentas con Dios? Dice que nuestras oraciones tienen estorbo. No solo con Dios, sino que también con nuestros prójimos, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Con nuestro prójimo también, porque si hay falta de perdón, por ejemplo, si no has perdonado, Dios no ve con buenos ojos eso. Porque desde la perspectiva de Dios, lo que Dios te ha perdonado a ti es muchísimo mayor a lo que te toca a ti perdonar a quien sea que te haya ofendido. Cualquiera que haya sido la ofensa no es nada en comparación a lo que Dios te tuvo que perdonar a ti. Y recuerda lo que Cristo pagó en la cruz para que tú fueras perdonado. Toda la tortura, todo el despellejamiento de los látigos, y la corona de espinas y la cruz, todo eso fue para que tú fueras perdonado. No es aceptable a los ojos de Dios que tú no perdones. Entonces, si hay falta de perdón, reconcíliate o perdona a quien tienes que perdonar. Ponte a cuentas con Dios. Esto es indispensable. Está en la Biblia. En Mateo 6, 14 y 15, por ejemplo, dice: porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará tus ofensas. Pero si perdonas a los hombres sus ofensas, entonces vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Otro, reconoce la grandeza y soberanía de Dios. Dios, escuche bien esta parte, no es que necesita ser adorado. A diferencia de Zeus. Zeus tenía un problema de autoestima bien grande. Dios no es que tiene un problema de autoestima. Dios no necesita ser adorado o necesita. Él es lo que es y Él sabe perfectamente bien lo que es. La adoración a Dios, la alabanza a Dios y el mencionar los atributos que ciertamente Dios tiene es alimento a nuestra fe. Nos sirve a nosotros en gran medida para entender que Dios es todopoderoso y que Él es grande y que en Él confiamos y que Él tiene el control de todo y que en Él dependemos. Y cuando accedemos a alabar y adorar genuinamente en Dios, entonces nuestros problemas se hacen pequeños. Entendemos la pequeñez de nuestras circunstancias frente a un Dios grandísimo e insuperable. Entonces la adoración tiene ese efecto en nosotros. Es un beneficio para nosotros. Y por supuesto, honras a Dios. Claro que sí, Dios se puede sentir honrado por nuestra alabanza y la adoración, pero no es que si no lo haces, Él te va a castigar o Él se siente afectado en su autoestima. No es así. Debe ser sincera y sin segundas intenciones. Debe ser genuina. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Y no, es decir, no tenemos que fanfarronear, no tenemos que hacer largas oraciones, no tenemos que hacer largas repeticiones, podemos interceder. Por supuesto que sí, podemos orar oraciones, claro, pero siempre y cuando sean sinceras, oportunas y con sentido. Debe ser espontánea y acorde a mis necesidades, busca hacer la voluntad de Dios. Aquí es importante entender que nuestras oraciones deben estar alineadas al corazón de Dios y al final voy a poner una oración que es un ejemplo de lo que esto. Y finalmente debe tener acción de gracias. Nosotros necesitamos tener un corazón agradecido. Un corazón agradecido demuestra o pone en evidencia nuestra fe y nos pone en una perspectiva correcta. Necesitamos agradecerle a Dios continuamente por las cosas que nosotros, por las bondades que Él ha tenido con nosotros.
¿Cuántos pueden caminar? Suficiente para darle gracias a Dios. Y aquí hay alguien que le da muchas gracias a Dios por eso, porque tuvo que pasar por una situación muy dura y casi no puede caminar. Y es un milagro que pueda caminar. Ponte de pie, Alex, por favor. ¿Se puede poner de pie? Nosotros a veces no sabemos apreciar las bondades de Dios para con nosotros hasta que nos aflige algo específico. Y es para llamar nuestra atención. Es mucho más lo que nosotros debemos agradecer a Dios por que aquellas cosas que nos deben frustrar. Aquí hay un ejemplo, muchos ejemplos de oración. No voy a entrar en eso, pero quiero terminar con este pasaje que dice aquí, Colosenses capítulo 4, versículos 3 al 4. Esto es un ejemplo de cómo se debe orar. Dice, en la Biblia usted podrá ver cualquier cantidad de oraciones. En la palabra de Dios se ora por fortaleza, para que la fe no caiga, se ora por firmeza de carácter, para que Dios abra las puertas, para que este tipo de oraciones son correctas ante los ojos de Dios. Pero miren este caso en particular. Dice, oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. El apóstol Pablo le está pidiendo a los de la iglesia en Colosa que oren por él para que les dé oportunidades de hablar de Cristo. Él está clamando por oportunidades de hablar de Cristo, pero fíjense el contexto. Dice, por eso estoy aquí en cadenas. Pablo estaba en la cárcel. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Yo digo, oye, la verdad, para serles sincero aquí entre ustedes, entre tú y yo, si yo estuviera en la cárcel y estuviera orando para que Dios me saque de la cárcel. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Él no pide para que Dios lo saque de la cárcel. ¿Se da cuenta? Él pide que en medio de esa circunstancia Dios le dé oportunidades para hablar el mensaje de Cristo. Él estaba alineado a lo que Dios quería hacer, lo llevó a la cárcel con ese propósito. Y así debe ser nuestra oración y así debe ser nuestra fe. Que pase lo que tenga que pasar. Sométanse a Dios, alineémonos a su voluntad, permanezcamos firmes en eso y entendamos que muchas de estas cosas que Dios está permitiendo tienen propósito. ¿Cuánto amor tenía Dios por aquellos carceleros y aquellos compañeros de cárcel, de celda, que fue hasta allá para hablarles y anunciarles su palabra y rescatarlos, y que envió apóstoles que estuvieran presos con el simple propósito de alcanzar a aquellos? Imagínense, hasta allá llega el amor y la misericordia de Dios, hasta allá. Entonces alineémonos, si al final de cuentas Él está contigo y lo que Él permite en tu vida, lo que Él permite que pase, aunque sea desagradable, aunque sea un trago amargo, aunque sea difícil, tiene propósito. Tiene propósito. Viene de Dios. Y nuestra fe debe estar inamovible. Oremos para que nuestra fe no caiga. Oremos por fortaleza. Oremos para que Dios abra puerta, que en medio de esta circunstancia y en medio de esta aflicción, el Señor haga su voluntad y cumpla su propósito. Les decía hace un tiempo atrás, una persona que no ha sufrido las heridas
de un abuso sexual, por ejemplo, no puede consolar a alguien que las está sufriendo. Y por muy doloroso que sea, Dios ha permitido eso en algunas personas para que tú seas de consuelo y alcances a esas personas que hoy no tienen consuelo y que han pasado por un infierno. Dios permitió que te pasara. Pero no te olvides que Él sana, restaura y hace nuevas todas las cosas. Hay propósito, no estás solo. Una persona que nunca ha pasado por un cáncer, ¿cómo podrá consolar a alguien que está atravesando uno? Pero alguien que sí pasó por ahí puede decir: yo sé cómo se siente. Hay un Dios que no abandona y que está en medio de todas las circunstancias. Que nuestra fe y nuestra oración estén alineadas a su voluntad. ¿Oran conmigo? Pónganse de pie. Inclina tu rostro. Amado Señor, yo te ruego en este momento por todos los que estamos aquí presentes. Yo te suplico, Señor, que tu Espíritu renueve los corazones, renueve la fe, infunda aliento, infunda vida, una fe que perdure, una fe inamovible. Que todos los aquí presentes podamos decir: que pase lo que tenga que pasar, no importa, nosotros confiamos en ti. Sabremos que tú estás con nosotros, lo sienta o no lo sienta, sabemos que tú estás en medio de nosotros. En ti confiamos, Señor. A ti te amamos, Dios. Te rendimos nuestras vidas. Enséñanos a orar correctamente, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. Cargo aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Infunde tu espíritu, Señor. Llénanos con tu presencia en este momento. Enséñanos a depender de ti y a orar de acuerdo a tu voluntad. Toca a mis hermanos, Señor, en este momento. Por mí soportaste el dolor. Cántalo con nosotros. Sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré. Levanta tus manos. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad. Comprada fue, me rescató, su gracia hallé. Tumba vacía ahora está, eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos, tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, no hay vergüenza, no hay temor. Con todas mis fuerzas cantaré, con todas mis fuerzas cantaré. Hermoso Dios, eterno
Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia y hermoso Dios.